tardes y muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Yo, aparte de ser abogado, como me han dicho cuando me han presentado, lo cual me da por un lado un cierto conocimiento teórico de lo que ha supuesto la reforma laboral, también soy presidente de un pequeño sindicato, una nacional de trabajadores, con lo cual también tengo la visión práctica de lo que es el día a día de la aplicación de la reforma laboral. Es bueno tener las dos perspectivas para poder hacer un análisis de todo ello un poco más de conjunto. No obstante, en estas últimas semanas, cuando he dado algunas charlas referidas al tema de la reforma laboral, pues dependiendo del interés del auditorio, unas veces lo he enfocado más desde el punto de vista de las causas, otro desde el punto de vista de las consecuencias y otro desde el punto de vista de las soluciones. Obviamente, en una misma charla, hablar de estas cosas llevaría mucho tiempo, con lo cual no voy a ir por ahí. En este caso, he preferido empezar esta charla ilustrando o haciéndoos ver una imagen cinematográfica. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, no sabría decir la edad, 8 años quizás, estaba viendo la televisión, estaban echando una película. Recuerdo que era sobre la guerra entre el norte y el sur en Estados Unidos, la guerra de secesión americana. Se había producido una batalla, habían ganado esa batalla los del norte, iban al sur a liberar esclavos de las plantaciones, y entraban en una plantación, le decían a los negros que estaban ahí de esclavos: sois libres, ya podéis, ya os habréis librado de vuestro amo, ya sois libres, ya podéis trabajar por vosotros mismos, no dependéis de nadie. Y recuerdo que decían aquellos esclavos negros: ¿y a nosotros para qué nos sirve esa libertad? ¿Dónde vamos a dormir? ¿Quién nos va a dar de comer? Es la mentalidad del esclavo. Pues esa mentalidad, la mentalidad del esclavo, es la mentalidad de los trabajadores. La mentalidad de todos nosotros, porque nosotros, trabajemos donde trabajemos, también somos trabajadores. Agradecemos al amo cualquier detalle que tiene con nosotros, aunque nos esté ahogando nuestra libertad. Cuando hacen reformas de este tipo, nos dicen que es para aumentar el empleo, que en el fondo es por nuestro bien. Qué curioso, en el fondo es por nuestro bien. ¿Hasta qué punto tenemos dentro de nuestras cabezas, de nuestros cerebros, asumida la mentalidad del esclavo, que vemos como algo normal, algo tan sencillo como, tan habitual como el sistema de salariado, por ejemplo, que tiene su origen en el contrato de arrendamiento de esclavos romano, adaptado obviamente a la economía moderna. He preferido empezar ilustrando esta mentalidad del esclavo porque creo que eso explica todo lo demás, incluida esta reforma laboral. Desde 1977 para acá ha habido 16 reformas laborales. Esta es la última, pero ha habido muchas anteriores. Todas, por cierto, en el mismo sentido. Cuando se hace la primera, por ejemplo, si no recuerdo mal, el despido improcedente, aparte de que había que reincorporar al trabajador en su puesto, si finalmente no se podía hacer, tenía una indemnización de 90 días por año de trabajo. 90 días. En una época además en la que los contratos eran casi siempre indefinidos. No como ahora, que los contratos indefinidos son cada vez más raros. Con esta última reforma, al final, bueno, dicen que lo han bajado a 33, nada. Al final, lo que se va a generalizar son los despidos por 20 días, con 20 días de indemnización. Pero en cualquier caso, no voy a enfocar la charla tampoco desde un punto de vista demasiado técnico. El que quiera tecnicismos, hay unos informes de muchísimas páginas que se pueden descargar de internet con todos los detalles de esta reforma laboral. Desde 1977, decía, empezaron las 16 reformas laborales que ha habido ahora. La primera
se podría incluso decir que fueron los famosos pactos de la Moncloa, que se decía que eran el precio de la transición, que por el cambio político que había en aquella época, uno de los paganos, como siempre, fueron los trabajadores, con el silencio cómplice de los principales sindicatos, que es cierto que no firmaron formalmente los pactos de la Moncloa porque fueron unos pactos de tipo político, pero que los sindicatos aceptaron, callaron, a cambio de prebendas económicas y legislativas, y que ahí es donde está el origen de todo el problema. En 1980 se publica el Estatuto de los Trabajadores, que también fue un retroceso en muchos ámbitos laborales. En 1986 la Ley Orgánica de Libertad Sindical, y también se entra en la Unión Europea, lo cual supone también un sacrificio añadido desde el punto de vista económico con sus consecuencias laborales. Y todo ello con la connivencia de los principales sindicatos de España, fundamentalmente UGT y Comisiones Obreras. La Ley Orgánica de Libertad Sindical del año 86, de hecho, es un premio a estos dos grandes sindicatos entre comillas, precisamente por aquellos pactos de la Moncloa, por las primeras reformas laborales, la del año 84 y las sucesivas, en los cuales legalmente se establece un privilegio absoluto que permite a estos dos sindicatos dominar todo lo que es la representatividad sindical en España. No solamente son las subvenciones, de las que hemos hablado mucho, se han oído hablar muchas veces, los liberados, etc. Eso es casi la anécdota. Son las potestades que se les dan a estos dos sindicatos. Yo, sinceramente, creo y afirmo que estos dos sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, son parte del problema. Es más, son la coartada social absolutamente imprescindible para que estas reformas se produzcan. Su papel es el de protestar, pero siempre con la boca chica. Claro, tienen que oponerse, no van a decir que están a favor, ¿no? Hasta ahí podíamos llegar. Pero gracias a ellos está controlado, absolutamente controlado, cualquier movimiento de contestación social real. Este es el papel que juegan los sindicatos en el actual sistema, los sindicatos mayoritarios, los sindicatos estatales o paraestatales. Muchas veces, desde determinados medios de comunicación, se les acusa parcialmente de ser como los sindicatos verticales franquistas, como para insultarles. Claro, el problema es que los sindicatos verticales franquistas tenían sus cosas buenas y sus cosas malas, el sindicalismo de clase tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero el actual sindicalismo tiene las cosas malas del uno y las cosas malas del otro, pero las buenas de ninguno de los dos. Están funcionalizados, subvencionados, etcétera, etcétera, como los antiguos. Pero no luchan y no defienden los derechos sociales, etcétera, como se supone que deberían hacer los sindicatos de clase. No lo hacen. En cambio, sí crean o sí fomentan la mentalidad del esclavo ellos mismos, estos dos grandes sindicatos entre los trabajadores, como hacen los sindicatos de clase en lo que es el lado negativo de los sindicatos de clase. Lo hacen. Yo muchas veces he puesto un ejemplo relativamente reciente, que fue el de los supermercados Eroski. Yo no sé si sabéis que Eroski en teoría es una cooperativa, pero aparte de los socios cooperativistas, pues también tiene personal asalariado. Hace unos años, 3 o 4 años, no recuerdo exactamente, hubo un proceso dentro de Eroski para incorporar a los asalariados como socios cooperativistas. ¿Sabéis quiénes se opusieron? ¿Quiénes hicieron una campaña absolutamente brutal en contra de eso? Comisiones Obreras y UGT. ¿Pero qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Cómo se os ocurre haceros cooperativistas?
Vosotros quedaros como asalariados, hombre. No, que no os metan en los problemas de las empresas. Eso es un problema de los propietarios, el problema de ellos. No, vosotros que os paguen a final de mes y quitaros de problemas. Lo que quieren estos señores, decían, es quitaros la mentalidad de clase. Aburguesaros. Eso es lo que les decían. Y consiguieron que gran parte de los trabajadores asalariados no quisieran ser cooperativistas porque, como los esclavos de aquellas plantaciones, prefiero que el amo me dé de comer y me dé un techo a tener que preocuparme yo, aunque eso suponga ser libre. Por eso digo que son parte del problema. Ciertamente, el problema principal, aunque no se diga, es el sistema económico capitalista. Quien ha precedido la palabra ya ha dado bastantes explicaciones, no me voy a extender yo en explicar cómo funciona el capitalismo. Solamente daré unas pinceladas por encima para que se entienda. El capitalismo funciona sobre todo por un principio, que es el principio del lucro. Y el lucro tiene que estar no solamente en el beneficio de las empresas, que eso es lógico, sino en las aportaciones de capital. Por eso se llama capitalismo. El que aporta un capital, hay que pagarle porque aporta el capital. Eso supone que las empresas, aparte de su beneficio natural, tienen que tener un beneficio extra, mayor, para pagar a quien ha aportado el capital. No vale con que la empresa sea rentable, hace falta ser más que rentable. Esto supone que para que el sistema funcione, la mayor parte de las empresas tienen que tener ese beneficio. Y por lo tanto, la economía en general tiene que tener un crecimiento constante. Como el precio del capital es siempre más que el beneficio de la empresa, pues estamos hablando de un crecimiento exponencial, que es lo que lo oímos todos los días cuando vemos las noticias, el PIB, el Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto tiene que estar constantemente creciendo. Y si no crece, ni se crea empleo, ni la economía funciona, ni nada de nada, entramos en crisis. Claro, me diréis, en un país de 46 millones de habitantes, donde la población crece al 0, no sé cuántos, y a veces hasta decrece, ¿por qué la economía tiene que crecer en cambio un 3, un 4, un 5%? No tiene mucho sentido. ¿Crecen acaso las necesidades vitales de las personas al mismo ritmo? No. Luego hay una disfunción. Y no puede crecer nada, tampoco, obviamente, la masa monetaria, exponencialmente, de manera indefinida. No hace falta ser matemático para saber que eso no puede ser. Analizando desde un punto de vista histórico los distintos sistemas económicos que ha habido a lo largo de la historia, nos encontramos que casi todos, bueno, todos, solo que de distinta manera, han funcionado de una manera similar, por acumulación. En este caso, acumulación de capital, capitalismo. Y todos aproximadamente han tenido unos ciclos de vida de unos 250 años, aproximadamente. El capitalismo se puede decir que nace con varios acontecimientos. Por un lado, lo que es la generalización de la sociedad anónima. Y por otro lado, incluso, por concretar más, se podría decir incluso las fechas de la abolición de la esclavitud. Con la abolición generalizada de la esclavitud, aunque hubiese algunos países en los que todavía se mantenía, se cambia el modelo de trabajo. Y se pasa del trabajador esclavo al trabajador asalariado. Y se establece el sistema de relación bilateral de trabajo. Uno da trabajo y otro trabaja, a cambio del salario. Pues bien, este sistema, digamos que se empieza a generalizar en el año 1800. Estamos hablando de 212 años aproximadamente. ¿Camina hacia su agotamiento el sistema capitalista? Bueno, no, podremos decir que por una cuestión meramente cronológica, aunque ciertamente la cronología también nos puede dar una pista,
pero creo sinceramente que a poco que se analice desde el punto de vista técnico la evolución actual del capitalismo, podrá deducir que efectivamente nos estamos encontrando en una de sus últimas fases. No se puede decir nunca la última porque el capitalismo tiene mucha capacidad de readaptación a las circunstancias, pero bueno. Antes hablaba de los sindicatos como parte del problema, como coartada social, sindical del sistema económico, el sistema en general, económico, político, etc. A la hora de abordar las soluciones, que a mí me parece que es una de las cosas más interesantes, pasa que habría que extenderse mucho. Sin duda, la primera pregunta que uno debe plantearse, dado que estamos hablando de una reforma laboral, de esta reforma laboral, es: ¿entre las soluciones está la huelga general del próximo 29 de marzo que se ha convocado en España? De mis palabras anteriores se puede deducir claramente, entiendo yo, sin mucha necesidad de explicación, que no. La huelga no va a solucionar absolutamente nada. Sencillamente porque no está el problema ahí. Ahora bien, ¿eso quiere decir que hay que oponerse a la huelga? Bueno, desde mi punto de vista, tampoco. Es decir, que algo no sea la solución no quiere decir que uno deba despreciarlo o deba oponerse a ello. No soluciona nada la huelga, pero no hacerla entiendo que menos. Ya que te ahogan por lo menos el derecho al pataleo, en fin. Por lo tanto, mi postura en ese sentido es clara. No estoy a favor de la huelga, pero creo que la huelga es necesaria. Es necesaria, porque solo falta que después de una reforma laboral como esta, ni siquiera haya protesta. Ni siquiera vamos a protestar. Ahora bien, quien vaya a una huelga como esta pensando que con eso se va a solucionar el problema, pues sinceramente, se equivoca. Se equivoca. Ojalá el seguimiento de esta huelga fuera del 100% y el de las manifestaciones de comisiones obreras y de UGT del 0%. Y sería una buena elección para todos. Para los que han hecho la reforma laboral y para los que han convocado estas manifestaciones y esta huelga y ven cómo los trabajadores les dan la espalda. Sería, sin duda, creo yo, la mejor lección. Los convocantes, ya lo he dicho, están completamente desacreditados y sobre todo no ofrecen soluciones, porque si nos fijamos en la evolución de todas las reformas laborales que ha habido hasta ahora, veremos que siempre se han opuesto, es cierto, los dos principales sindicatos, pero nada más. Han hecho alguna huelga, alguna manifestación y ahí se ha quedado todo. Es decir, los pasos se van dando en una sola dirección. Y todo se acaba en el pataleo. Y no ofrecen ningún tipo de alternativa. Porque claro, cuando uno oye las razones por las cuales se ha hecho esta reforma laboral, uno puede decir, caramba, de estas razones no hay por qué llegar a estas conclusiones. Se pueden plantear otras alternativas. Pero ¿cuáles son las que han planteado los que se oponen a la reforma laboral? Yo no las conozco. Ni una sola. La única alternativa es dejar las cosas como están. Hombre, es que las cosas como están tampoco funcionan. Pero seamos se sinceros. está reuniendo con la patronal, joder, ya han llegado a un acuerdo. ¿Qué me está diciendo usted, coño? ¿A un acuerdo? Sí, hombre, antes de que el gobierno haga caso omiso Claro. de todo esto, han estado reuniéndose con la patronal. Que han Sí, llegado a un cierto acuerdo. pero todos son los mismos. ¿Qué está diciendo usted, coño? No. Bien, Venga, a ver, Son mentiras. perdón. Vamos a respetar. Eso es verdad. Perdón, silencio, por favor. Silencio, por ¿Me favor. lo permite el señor? No permito nada. Silencio, por favor. Hay un ponente que está exponiendo su opinión, se le va a respetar y cuando acaben los tres ponentes habrá un turno de debate que voy a moderar personalmente. No pienso permitir otra interrupción, caballero. Después va a tener la oportunidad de hablar. Perdón. No pasa nada. Si de todas maneras, si el señor se refiere
Eso no se refiere al famoso acuerdo para el empleo y la negociación colectiva. Pero es que en ese acuerdo para el empleo y para la negociación colectiva, ahí no hay ninguna solución de nada. O sea, estamos hablando de parches. Es que si usted cree que con eso se acabó el problema del desempleo, se acabó el problema del paro, se acabaron todos los problemas sociales y económicos que tenemos en España, pues sinceramente, si eso es un acuerdo que merece la pena, cuando se han juntado, en este caso, o cuando han llegado a un acuerdo, en este caso patronal y sindicatos, estamos hablando de que, igual que yo decía antes que los sindicatos son parte del problema, es que la patronal también. Es que yo también creo que la patronal forma parte del problema. Ya es hora. Hombre, faltaría más. Faltaría más. Lo que pasa que a mí lo que me duele no es que la patronal proponga una reforma laboral como esta. Es que eso es lógico. Lo que no es lógico es la actitud de los sindicatos. Es más, lo que no es lógico es ese acuerdo que llegaron con la patronal. Desde mi punto de vista, cuidado. Yo, por supuesto, respeto todas las opiniones. ¿Por qué? Porque a la hora de aportar soluciones, sinceramente, creo que soluciones del tipo negociación colectiva, forma en que vamos a llegar a los acuerdos, etcétera, bueno, forma parte de lo que se llama la paz social. ¿La paz social es una solución o es un problema? Porque esa paz social, que es a la que el caballero hace referencia, cuando el acuerdo entre los... Sí, es lo que llaman por la paz social. Paz social, ¿no? Sí, la paz social es llegar a un acuerdo en lugar de un conflicto. Eso es la paz social. Es decir, en lugar de hacer de esto un conflicto, llegamos a un acuerdo, las dos partes, y estamos en paz. Eso es la paz social. La paz social, para lo que ha servido en este país durante 30 años, ha sido para acabar con las ganas o con la conciencia, mejor dicho, social, que es necesaria para afrontar el problema. Lo que ha creado en este país la paz social, entre trabajadores y entre el pueblo en general, es mentalidad borreguil. Eso es lo que ha conseguido la paz social. La paz social supone falta de conciencia social. El que cada uno vaya a lo suyo. El que mientras en mi empresa no haya problemas, me da igual que se hunda el resto del país. El que mientras a mí no me toque mi contrato, me da igual los contratos basura de los jóvenes. Como yo ya tengo la mitad de la vida hecha, eso es lo que ha traído la paz social. Lo que hace falta es, creo yo, pasar la página de la paz social y entrar en la de la conciencia social. Y concienciarnos todos de cuál es el problema y empezar a aportar soluciones. Pero soluciones de las de verdad, no de las de vamos a negociar de esta manera. Porque para negociar de esa manera, pues no había hecho falta ni siquiera cambiar de modelo sindical. El modelo sindical anterior, el de la época de la dictadura, también se consistía en eso. Y dentro del sindicato vertical se hacían una serie de acuerdos. Eso era la paz social en aquella época. Eso era la paz social en aquella época. Y esa parte se mantiene hoy, que es cuando lo que hablaba antes, cuando decía es que mantenemos lo peor de lo anterior y lo peor del sindicalismo de clase y ninguna de las ventajas del uno ni las ventajas del otro. Bueno, pues ya por entrar en el punto final, las soluciones. Porque aquí, oponernos a las reformas está muy bien, pero ¿y qué proponemos? Ciertamente, lo primero que hay que hacer, entiendo yo, es oponerse a la reforma, cierto. Porque esta reforma no es una reforma para el empleo, como se ha dicho, es una reforma para el paro, para el desempleo. El señor Pérez Rubalcaba, con el que no suelo tener yo precisamente mucha buena sintonía, en cambio ha dicho una frase referida a esta reforma laboral que me parece que él no está autorizado, porque él ha estado en gobiernos que han hecho muchas de estas reformas laborales, por lo cual no es en absoluto un elogio a su persona, él lo dice por puro oportunismo político, por supuesto, pero ha dicho una frase
muy breve en la que resume perfectamente, creo yo, lo que supone esta reforma laboral. Con esta reforma laboral lo que se va a conseguir es que se pueda despedir barato a los padres para contratar en precario a los hijos. Sinceramente, no se puede resumir mejor. Lo haya dicho Rubalcaba o lo diga quien lo diga. No se puede resumir mejor. Por lo tanto, ¿hay que oponerse a esta reforma? Sin duda. Ahora, yo entiendo que cualquier solución tiene que mirar más a largo plazo. No basta con oponernos, no basta con mantener, entre comillas, derechos sociales, porque la dinámica del sistema va por otro lado. Porque al final, esto que han llamado globalización consiste en que o nuestras condiciones laborales se acercan a la de los chinos, o nuestro país, nuestra economía se hunde. Eso es la mundialización, que otros llaman globalización. Con lo cual, cuando nos venden esto del mercado global, que solamente interesa a los grandes capitalistas, no a las personas, lo que nos están es vendiendo mercancía de contrabando. Nos están tomando el pelo. Hay que volver a la soberanía de las naciones. Sí, hay que volver a la soberanía económica. A que los soberanos reales, no solamente de lo político, también en lo económico, seamos los españoles, los franceses, los alemanes, etc. Que las decisiones económicas, monetarias, etc., las tome cada país. No que se tomen nadie sabe dónde, ni nadie sabe por quiénes. Quiénes que, por otro lado, nadie vota. Por supuesto. Y eso que vivimos se supone en la época más democrática de la historia. Pues bien, las grandes decisiones económicas y políticas jamás se han tomado de una manera más antidemocrática que ahora. Las de verdad. Nos harán pasar cada 4 años por las urnas, no digo que no, pero jamás nuestra voluntad ha estado más alejada de la voluntad de los que de verdad gobiernan. Por lo tanto, lo primero es recuperar la soberanía de las naciones. Solamente así podemos afrontar el gran reto que es, entiendo yo, desmontar el capitalismo. El capitalismo está agonizando, no sé si se cumplirá el ciclo que se suele cumplir más o menos regularmente de los 250 años para un modelo económico, en cuyo caso nos quedarían aproximadamente unos 40 años, obviamente esto es teórico, no es una cosa matemática, pero es mejor desmontar algo antes de que se hunda que esperar a que se hunda, porque después va a ser mucho más difícil construir algo nuevo. Hay que cambiar la mentalidad, hay que acabar con la mentalidad del esclavo. La economía debe estar al servicio de las personas, no las personas al servicio de la economía. No somos parte de un mercado, el mercado de trabajo. Los trabajadores no somos mercancía que se compra y se vende. Yo cada vez que oigo la palabra mercado de trabajo, me sale sarpullido. Y cada vez que alguien habla de mercado de trabajo, sobre todo los que saben de lo que hablan, debe servirnos también como advertencia. Caramba, mercado de trabajo. Yo soy el objeto, yo soy la mercancía, no lo olvidéis nunca. En segundo lugar, hay que ir a un nuevo modelo monetario. El actual sistema monetario, basado en el interés, como antes decía, necesariamente nos conduce al caos. ¿Es posible una moneda no basada en el tipo de interés? ¿Una banca nacionalizada que ponga el capital al servicio de la economía y no al revés, la economía al servicio del capital, como está ahora mismo? Yo entiendo que sí. Y finalmente, ya para terminar, volver un poco al principio, a lo que decía de lo de la mentalidad del esclavo. Porque nada de lo que yo he dicho, ni siquiera de las soluciones así genéricas que he planteado, son posibles si no nos quitamos de encima esa mentalidad del esclavo. Si no somos conscientes, si no nos atrevemos a ser personas en el sentido íntegro de la palabra, dueños de nuestro destino y capaces de cambiar el curso de la historia. Yo tengo esperanza en que eso se podrá realizar algún día, porque la esperanza, como decía Aristóteles, es el sueño del hombre despierto.
a ver si despertamos y despertamos a todos los que nos rodean. Muchas gracias.